Buen día, chicos, vamos a ver lo que son funciones exponenciales. Vamos a empezar por ver las propiedades o algunas propiedades de los exponentes. Tenemos que a la 0 es igual a 1, es decir, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, si ponemos el 358 elevado a la 0, nos va a quedar igualado a 1. Cualquier número que ustedes pongan elevado a la 0 es igual a 1. Como segunda propiedad tenemos que a la 1 es igual a, es decir, cualquier número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número, es igual a, en este caso, por ejemplo, 21 a la 1 es igual a 21. Como tercera propiedad tenemos que si a la x es igual a la y, entonces las exponentes son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos 3 a la x igual a 3 a la 2, entonces esto implicaría que x es igual a 2. Tenemos mismas bases, igualamos entonces exponentes. Después tenemos que a la x más y es igual a la x por a la y. Cuando los exponentes están sumando, pasa a ser una multiplicación de bases, pero cada una con un exponente. Por ejemplo, si tenemos 5 a la x más 2, esto nos va a quedar igual a 5 a la x por 5 al cuadrado. ¿Ok? Después, si tenemos una resta, tenemos que a la x menos y es igual a la x entre a la y. Es decir, se convierte en una división. Tenemos que, por ejemplo, si tenemos 7 a la x más 2, a la x menos 2, perdón, sería igual a 7 a la x entre 7 al cuadrado. Todas estas propiedades las vamos a estar utilizando, por eso es por lo que las estamos ahorita recordando. Ustedes ya las hayan visto en algún momento, puede ser en la secundaria, puede ser en primer semestre, pero ahorita por eso las estamos recordando. Entonces una resta se convierte en una división, donde en el que pasa el denominador es la misma base, pero con el exponente que tenemos como negativo. En este caso el exponente quedaría ya positivo. Después tenemos que si una fracción está elevado a un número negativo, entonces se invierte la fracción y el exponente se convierte en positivo. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios elevados a la menos 5, esto sería igual a 3 medios elevados a la 5. Si se dan cuenta, invertimos nuestra fracción y el exponente se vuelve positivo. Después tenemos la siguiente propiedad, tenemos a elevado a una potencia y además con una raíz. Entonces el valor de la raíz va a pasar a dividir a mi exponente. Por eso nos va a quedar como a la n entre m. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 8 raíz cuarta, esto sería igual a 2 elevado a la 8 entre 4. El exponente de mi raíz pasa a dividir al exponente que tengo en la base. Esto lo simplificamos, 8 entre 4 me quedaría 2 al cuadrado que sería igual a 4. Y ya esto sería una forma más fácil de resolver el 2 a la 8, que primero lo elevamos a la 8 y luego le sacáramos raíz. Entonces primero aplicamos nuestra propiedad y ya solo elevamos a un número más pequeño. Y por último vamos a estar utilizando también esta propiedad, a la x es igual a b. Eso implicaría que si aplicamos logaritmo, entonces el exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo de mi base. Entonces, por ejemplo, si tenemos 6 a la x es igual a 123, entonces aplicamos logaritmo en ambos lados y tenemos que es logaritmo de 6 a la x es igual al logaritmo de 123. Entonces, de acuerdo a mi propiedad, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo, es decir, este se baja hacia la izquierda. Tenemos que es x logaritmo de 6 es igual a logaritmo de 123. ¿Ok? Esa sería nuestra última propiedad que vamos a estar utilizando ahorita. Muy bien, vamos a ver entonces el primer ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. Tenemos 3 a la x menos 1 es igual a 729. Recuerden que una ecuación es una igualdad de dos expresiones. Y para que sea una ecuación exponencial, el exponente debe de tener mi variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tipo de ecuaciones? Una ecuación exponencial se puede reducir a una ecuación de primer grado, de segundo grado o se puede resolver por logaritmos. Lo primero que vamos a hacer es ver si el número que tenemos que no tiene exponente en este caso
Vamos a ver si ese número lo podemos poner a la misma base, que en este caso es en base 3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer la descomposición factorial del 729. Entonces tenemos que 729, su descomposición factorial. ¿Entre quién empezamos a dividir? Entre 2 no, porque no es número par. Entre 3. Entre 3, ¿cuánto me quedaría? 7 entre 3 me quedaría 2 y sobran 1. 12 entre 3 me quedarían 4 y 9 entre 3 me quedarían 3. Seguimos dividiendo entre 3. 24 entre 3 me quedarían 8. 3 entre 3 me quedaría 1. Seguimos dividiendo entre 3. 81 entre 3 me quedarían 27. Y seguimos dividiendo entre 3. 27 entre 3 me quedaría 9. Seguimos dividiendo entre 3. 9 entre 3 me quedarían 3. Seguimos dividiendo entre 3. Y 3 entre 3 me quedaría 1. Recuerden que la descomposición factorial se acaba hasta que terminamos con 1. Entonces el 729, ¿cómo me va a quedar? Tenemos que mi ecuación me va a quedar ahora como 3 a la x menos 1 igual a 729, que es igual pues al producto de todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 3 elevado a la 6. Entonces tenemos mismas bases. De acuerdo a nuestras propiedades, ocupamos nuestra propiedad número 3. Como tenemos mismas bases, entonces los exponentes son iguales. Entonces me quedaría que x menos 1 es igual a 6. Y ya de ahí solo despejamos x, es decir, el 1 está restando, lo quitamos sumando. X es igual a 7. ¿Ok? Y ya terminamos nuestra ecuación.